Nombre, por favor. Alexander, ¿Cuál ha sido tu última lectura? el pescador de John Langan. ¿Quién te la ha recomendado? Una vez más, Esther de los libros que devoraron París. ¿Quieres comentarla? Pues sí, Adelante. bienvenidos a Palabra del Lector. ¿Qué somos capaces de hacer cuando nos enfrentamos a una pérdida insoportable? ¿Qué ocurre cuando nos puede la desesperación? ¿Son las leyendas un aviso para prevenirnos de un mal oculto? Ante una situación límite, ¿somos capaces de pensar en frío o nos dejamos llevar por un impulso desesperado? Son preguntas complicadas de responder. Cierto, tendríamos que vernos en la situación. Y es que la lectura hace que nos planteemos muchas cosas y la lectura que he llevado a cabo yo esta semana no va a ser menos. Ya he comentado por aquí alguna obra que nos presentan historias donde sus protagonistas se han visto en estas encrucijadas y nosotros, como lectores, nos encontramos en la tesitura de cuestionarnos qué haríamos en su lugar. Se me ocurre, por ejemplo, el que puede que sea mi cuento preferido, La pata de mono de Jacobs, donde unos padres se ven tentados a desafiar las leyes de lo natural aferrándose al supuesto poder de un amuleto. O inspirada en este cuento, Cementerio de animales de Stephen King, donde encontramos a un padre que le ciega la desesperación por la muerte de su hijo y que parece que todo le vale a fin de recuperar lo perdido. En ambos casos vemos que hay un intento por revertir el orden natural de los acontecimientos. Y bien, en la lectura que he llevado a cabo esta semana, aunque va por otros derroteros y tiene otra esencia, sí que nos plantea este tipo de preguntas. Sonreía, pero no era precisamente una sonrisa feliz. Era la sonrisa de un hombre que sabe que ha cometido un acto horrible, pero que está tratando con todas sus fuerzas de convencerse de que no ha sido así. Pues bien, El pescador es una novela publicada en el 2016 del escritor estadounidense John Langan. Yo poco sé de este autor y lo poco que sé es la breve información que aparece en la solapa del libro. Básicamente nos dice que es autor de varias obras y de colecciones de cuentos y que en la actualidad vive en el estado de Nueva York con su esposa y su hijo menor en una casa llena de animales. Y no creo que necesitemos saber mucho más para leer este libro. Sí me gustaría destacar un detalle que aparece en los agradecimientos y es que el propio autor dice y reconoce que el pescador tardó un tiempo en encontrar su casa, ya que las editoriales de género decían que era demasiado literaria y las literarias que era demasiado de género. En fin, sea como sea, se consiguió publicar, ganó el premio Bram Stoker en el 2016 y yo la he leído en esta edición de Carfax. La novela comienza así. No me llaméis Abraham, llamadme Abe. ¿A qué os recuerda este comienzo? Al comienzo de la novela Moby Dick. Efectivamente, aquí hay varios guiños a la monumental novela de Melville, aunque la historia va por otros derroteros. Y bien, la pregunta que me hago siempre cuando os quiero hablar de un libro, ¿qué nos vamos a encontrar cuando comenzamos a leerlo? Bueno, pues nada más comenzar a leer este libro vamos a conocer a dos hombres, Abe y Dan. Dos hombres que tienen por lo menos dos cosas en común, si no tres. La primera, que los dos trabajan en la misma empresa, en IBM concretamente. La segunda, que los dos son hombres viudos. Abe perdió a su mujer ya hace unos cuantos años, víctima de un cáncer, y Dan ha perdido más recientemente a su esposa y a sus dos hijos gemelos en un accidente de coche, del que él salió ileso. Y tres, la tercera cosa que tienen en común, que luego descubriremos cuál es, la pesca. Y es que Abe consiguió pasar el duelo por la muerte de su mujer refugiándose en la pesca. Por eso cuando Dan pierde su familia, Abe cree que quizás, al igual que él, la pesca le puede venir bien como distracción, como una forma de actividad para salir de casa y, quién sabe, si como consuelo. Y es así como más o menos estos dos hombres pasan de ser simplemente compañeros de trabajo a ser compañeros de pesca y a pasar los fines de semana juntos. Normalmente suelen ir a los emplazamientos o a los ríos que Abe frecuenta,
ya que lleva más años pescando que Dan, pero un día de repente a Dan se le ocurre hacer una propuesta. ¿Por qué no van a pescar a un lugar llamado el Arroyo del Holandés? Que curiosamente ninguno de ellos ha visitado anteriormente y que curiosamente también, pese a estar muy cerca de la zona en la que se suelen mover, es un lugar que no aparece en los mapas. Abe acepta la propuesta de Dan y el día que quedan para ir a pescar al arroyo del Holandés, previamente hacen una parada en el camino para desayunar en el café que suelen desayunar habitualmente, y cuando le comentan al propietario de este café que van a pasar el día en el arroyo del Holandés, este no puede disimular su cara de asombro y decide entonces contarles una historia antigua y oscura relacionada con un misterio en el arroyo del Holandés. Que algo tremendo les depara lo sabemos desde el principio, y no porque lo podamos intuir, sino porque así se nos va informando. Y es que desde el comienzo el primer narrador que sabe, porque luego veremos que hay un cambio de narrador, no para de insistir y de advertirnos de que la historia que nos va a contar es oscura y difícil de creer. Esta novela, El pescador, está estructurada en 3 partes distintas y luego os comento por qué a mí me gusta cómo han hecho esta división. La primera parte, que tiene lugar en un momento actual, es donde Abe se presenta a sí mismo y nos presenta a Dan, presenta su situación a modo de antesala de lo que va a ocurrir. Es una narración bastante clara, donde atiende a ciertos detalles que él considera importantes para que luego nosotros podamos entender lo que va a ocurrir. Y lo que sí hace también es, como os he comentado, advertirnos continuamente que lo que nos está contando viene a colación a unos sucesos que él por lo menos vivió en primera persona. Sucesos llamativos por lo extraño y lo insólito que parece que son, pero por ahora no sabemos nada. La segunda parte, que es más extensa, digamos que de las 3 partes es la parte más larga, está narrada por el propietario del café en el que desayunan Dan y Abe, y viene a ser la historia que este hombre les cuenta relacionada con el arroyo del Holandés. ¿Qué pasó en este lugar? Es una historia que este hombre conoce a través de una tercera persona, que a su vez la conoce a través de otra tercera persona, que a su vez parece que estuvo relacionada con alguno de los hechos que ocurrieron en este lugar. Por lo tanto, esta segunda parte será una especie de cuento dentro de la historia. Se hace así una especie de guiño a esas historias arraigadas en un lugar concreto, una especie de leyenda que se transmite de generación a generación vía oral. Son sucesos estos que tuvieron lugar muchos años atrás, pero que curiosamente aquellos que cuentan esta historia tienen muchos detalles y muy concretos de lo que sucedió. Aunque esta segunda parte, como digo, es la más extensa de la novela, estará muy dividida en capítulos breves, por lo que no se nos hará nada pesado leerla. Esta división de capítulos ayuda además a ir dosificando no solo la información, sino los sucesos y acontecimientos que fueron importantes. Por muy asombrosos que puedan ser y difíciles de asimilar, mejor leerlos poco a poco y en pequeñas dosis. Pero como digo, nosotros como lectores, al igual que Dan y Abe, iremos conociendo esta historia porque la cuenta el propietario de la cafetería y tendremos en nuestra mano decidir si nos la creemos o no nos la creemos. Porque es una historia que además de antigua es bastante increíble. Así que aquí ya depende de la capacidad de creer que tenga cada uno. Y llega la tercera parte, donde de nuevo volvemos al momento actual, al momento en el que Abe y Dan están desayunando en esta cafetería y el hombre, el propietario de la cafetería, acaba de contarles la historia. Han escuchado un relato, o hemos escuchado todos un relato, que aunque pueda quitarnos las ganas de querer ir a este sitio, por lo que conlleva, Dan y Abe no le dan credibilidad y deciden continuar con su viaje. Todo el cuerpo de la novela, es decir, toda la segunda parte, donde nos hacen conocedores de los secretos que se esconden alrededor de este arroyo y se nos anticipan los sucesos, sirve para ir asentando poco a poco los cimientos de lo inquietante. Se crea el clima adecuado para que podamos intuir y entender
que algo no bueno va a ocurrir a los protagonistas de esta historia, a Abe y Adán. Como os digo, esta manera de estructurar la novela, de contarnos la historia dividida en tres partes, me ha parecido bastante efectiva y os digo por qué. Primero porque la narración nos predispone y nos prepara para el momento más increíble. Es decir, la primera parte es más costumbrista porque conocemos la vida de dos hombres, que les une sus rutinas en el trabajo, que les une su pasión por la pesca y que les une el dolor por la pérdida de sus familiares. Pero nada parece apuntar que algo extraordinario les vaya a ocurrir. A no ser obviamente porque el propio narrador ya nos lo va indicando. Segundo, porque en la segunda parte ya encontramos una historia que cuenta con los ingredientes propios del género de terror. Pero el hecho de que esté narrada y contada como si fuera una leyenda local, una historia antigua, que sucedió hace muchísimos años y por lo tanto es difícil de contrastar y verificar, hace que quede plasmada como eso, como una anécdota, como una historia antigua, como un cuento, como una leyenda. Y tercero, porque es en la tercera parte cuando volvemos a la realidad, o por lo menos a la realidad de nuestros dos protagonistas. Y es aquí en esta tercera parte cuando el horror se mezcla con lo cotidiano. Y ahí radica para mí lo realmente inquietante. Por lo que el ascenso al terror va escalonado y de una manera que puede ser como orgánico. Sé que muchos disfrutáis de estas historias cuando llega el momento de la acción, el momento en el que sucede lo gordo. Para eso nos han estado preparando con los preliminares. Pero sin embargo yo, creo que ya lo he comentado alguna vez, disfruto más con lo previo. Cuando se nos presentan a los personajes que van a desarrollar la acción y sobre los que van a caer los acontecimientos. Porque así entenderemos mejor lo que viene y porque seamos sinceros, normalmente estos personajes que son susceptibles de las cosas que suceden en estas novelas suelen ser personajes con un perfil muy determinado que les hace estar más sensibles para percibir hechos que quizás de otra manera pasarían inadvertidos. Es el caso de Dan y Abe, que atraviesan unos momentos vitales y psicológicos muy determinados. No tendrá credibilidad la historia, nosotros como lectores no daremos sentido a lo que ocurre si previamente no sabemos de dónde salen estos personajes. Perdona, pero no me ha quedado claro hasta qué punto te ha gustado esta novela. ¿Puedes mencionar brevemente qué destacarías de tu experiencia? Bueno, voy a contar primero lo que me ha costado un poco más para luego sí explicaros qué es lo que más me ha gustado de esta lectura. Esa novela se encuadra en el género o el subgénero de terror cósmico, algo que sinceramente no es mi fuerte. Encontramos esa tendencia del hombre a querer conocer los secretos del universo y para ello se recrea un mundo de seres sobrehumanos, en la línea de Lovecraft. Pese a que tiene una parte, sobre todo la primera, que es mucho más costumbrista, hay otras partes, sobre todo cuando estamos ya sumergidos en plena acción, donde la trama resulta demasiado fantástica. Y luego hay una cosa que aunque la narración es impecable y el uso del lenguaje también, hay dos narradores distintos, como he dicho, uno es Abe y el otro es el propietario del café donde desayunan. Y la verdad es que no hay gran diferencia en el estilo narrativo de estos dos narradores. Es como si fuera una única voz. Y yo creo que en ese sentido debería el autor haber dado a cada uno de ellos un toque un poco más diferenciador. Sin embargo, predominan los puntos que sí que me han gustado de esta lectura. Para empezar, porque yo a todo le busco un mensaje o un sentido, y aquí creo que se nos habla de la fragilidad de la mente humana. Se nos muestra lo crédulos que podemos ser con tal de encontrar consuelo. El autor captura de manera magistral el concepto del dolor y traza muy bien la devastación que se siente al perder a alguien querido. Me gusta, como he comentado, que se nos dé la oportunidad de conocer bien a los personajes antes de que comience la acción. Me parece que tiene una narración muy buena, hay un buen uso del lenguaje, algo muy importante en una historia donde se pretende crear cierta tensión y transmitir ciertas emociones. La estructura, como digo, me parece muy buena, muy acertada, la fórmula de alternar distintas voces y tiempos de manera clara y ordenada. El estilo en general hace que la lectura sea ágil y que la historia fluya adecuadamente y que están muy bien elegidos los ingredientes para sembrar el horror. Hay personajes que atraviesan el duelo por la pérdida de seres queridos, un emplazamiento salvaje, natural y ciertas leyendas o historias sorprendentes que ayudan a crear ese ambiente onírico.
Todo ello mezclado y aderezado con un buen manejo de los tiempos. ¿Ya has terminado? Sí, he terminado. ¿Vas a hablar de algún otro libro? No, hoy solo venía a hablar de este libro. Espero que tengas suerte. Ya sabes que los vídeos en los que hablas de un solo libro se ven menos. Y si además es una novela de terror, me imagino que menos aún. ¿Tú lo leerías? Yo creo que sí. Pues lo dicho, hasta aquí el vídeo de esta semana, hasta aquí este repaso a El Pescador, la lectura que me ha ocupado a mí durante estos días y que os la recomiendo. Gracias como siempre, si aún estáis por aquí, por haberme acompañado durante estos minutos. Vuelvo no ya la semana que viene porque voy a estar de viaje, pero sí seguramente la siguiente. Y hasta entonces, como siempre digo, espero que disfrutéis de vuestras lecturas. Yo lo haré. Hasta luego. Hasta la próxima.